tal? Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos nuevamente a la sección con que nos quedamos. Tanto a mí, Mónica Ivette Cupilávalos, directora académica del ILSO, como a la doctora María del Carmen Cedillo Pérez, nuestra directora de vinculación, nos da mucho gusto estar con ustedes en la sección con que nos quedamos. Sean bienvenidos. Bien, pues daremos inicio. Buenas tardes a todos. Soy Carmen Cedillo. Iniciaremos nuestra sección de con qué nos quedamos, como nos comenta la maestra Mónica Cupil. Y bueno, empezaremos con la primera y maravillosa y excelente plática del doctor Abel Paiva, en el cual nos habló pues de la clasificación mexicana de la enfermedad por lípidos. Característicamente, pues siempre hemos trabajado en base de guías de práctica clínica de otro país, tenemos muchas en México, pero bueno, él nos presenta de alguna otra manera él nos menciona que para esta clasificación mexicana de enfermedad por lípidos, pues se ha creado una guía de práctica clínica justo para el diagnóstico y tratamiento de la dislipidemia y la enfermedad cardiovascular, liderada por la Sociedad Mexicana de Cardiología junto con 9 asociaciones médicas. Una de las situaciones que él nos menciona de manera muy trascendental y una de las justificaciones para hacer este modelo es la mortalidad temprana de todas estas enfermedades cardiovasculares, que es a partir de los 30 años. A veces decimos, igual, ¿tenemos factores de riesgo o antecedentes familiares para estas enfermedades? Decimos sí, porque mi papá o mi abuelito se murió de más de 70 años de un infarto, pero no. Aquí la situación más importante es que la mortalidad está siendo muy temprana, de ahí a que se basarán para hacer este gran estudio, pues encabezado igual por el doctor Abel Paiva como uno de los cardiólogos mexicanos que ha representado esta parte de nuestro país. Y bueno, se dice que el 34% de los hombres y el 41% de las mujeres son o tienen algún problema cardiovascular, y de ellos el 58% en los hombres tienen enfermedad coronaria y el 19% tiene enfermedad vascular cerebral. Para las mujeres tienen un 43% de riesgo de enfermedad arterial coronaria y 26% de enfermedad vascular cerebral. De esta manera fallecen en nuestro país 77% de los hombres con estas enfermedades y las mujeres con 69%. Otra situación que el doctor nos comentó de gran relevancia, pues son los estudios de las encuestas nacionales de salud, que son las significativas en nuestro país para ver qué tantos factores de riesgo tienen nuestros pacientes o nuestra población. Y bueno, el ENSA del 2016, que es el último que tenemos, dice que la principal causa o el principal factor de riesgo es la obesidad abdominal, teniendo casi un 87.7% de obesidad como factor de riesgo, así como hipertrigliceridemia e hipertensión arterial. De tal manera que casi el 70% de nuestra población tiene por lo menos 3 factores de riesgo cardiovascular. Así es que vean la importancia que tenemos entonces de hacer la evaluación en nuestros pacientes. La que sigue, Moni. Entonces, bueno, ya se veía que dentro de otros estudios también nos comentó que en personas de Latinoamérica, uno de los principales factores es el índice de masa corporal de 30.5, y en las personas no latinas se dice que pues el tabaquismo es fundamental para esto. Pero bueno, entonces ya, por eso es que todas estas encuestas se han pues tratado de modificar, y todas las guías, porque en la actualidad el sobrepeso o la obesidad es lo fundamental para ello. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues la evaluación del colesterol no HDL es uno de los principales que él nos comenta. Recordemos que la dislipidemia
evidentemente existen triglicéridos elevados y HDL disminuido, y que las partículas principales aterogénicas es las lipoproteínas de muy baja densidad y las de baja densidad son las más aterogénicas junto con la ApoB, que él ya nos explicaba que si las partículas son altas o son pequeñas, dependiendo de cómo se tengan que transportar. Pero una de las situaciones importantes y 3 características principales que dependen en esta evaluación es el tiempo de exposición a las partículas aterogénicas, el tamaño del depósito de los lípidos o de la placa propiamente en la pared del vaso y la concentración de las partículas aterogénicas. Estas 3 características son fundamentales para que nosotros tengamos esta evaluación de nuestros pacientes. La que sigue. En esta gran guía de práctica clínica mexicana de dislipidemia y aterosclerosis hacemos 24 recomendaciones, pero en ella, como les comentábamos, la evaluación del riesgo cardiovascular es fundamental. Está basada en el modelo GloboRx de México, que se creó en el 2015 y en la actualidad está modificado, está validado en nuestros pacientes o en nuestras personas mexicanas, y evidentemente tiene una precisión de más del 70% con un nivel de evidencia alto. En ella se evalúa la edad, el sexo, el índice de masa corporal, la presión arterial y el tabaquismo. De hecho, él nos comentaba, y seguramente lo hemos visto en varios hospitales o varios centros de salud de nuestro país, que todas y cada una de las personas que llegan a una consulta, independientemente de a qué vaya nuestro paciente, a todos se les hace esta primera evaluación inicial con estas características, que es la edad, el sexo, el índice de masa corporal, la presión arterial y el tabaquismo, para que de ahí se evalúe el primer riesgo sin determinar aún el perfil lipídico, pero que en base a esta evaluación inicial nos dará pie a que nosotros a nuestro paciente le pidamos el perfil de lípidos y entonces estratifiquemos de manera justamente importante y específica a nuestro paciente para en base a esta caracterización abordar su tratamiento, tanto no farmacológico como no farmacológico. La que sigue. Y de ahí que nosotros sabemos perfectamente y recordemos los objetivos principales del tratamiento, pues que es una dieta baja en grasas saturadas y alta en verduras, pescados sobre todo, es decir, nuestra famosa dieta mediterránea que todos conocemos, la actividad física preferentemente de 20 a 30 minutos durante 5 días de los 7 días de la semana, el índice de masa corporal disminuirlo a menos de 28 y la circunferencia de la cintura en nuestros hombres menos de 90 y en las mujeres menos de 80. La presión arterial en la población general debe de ser 140/90 o menos y en los pacientes diabéticos menos de 130/80. Evidentemente la suspensión del tabaquismo, así como tener en los pacientes diabéticos la hemoglobina glucosilada con menos de 7%. Y evidentemente el tratamiento específico de acuerdo a la catalogación del riesgo de nuestros pacientes, que recordemos que la estratificación es en 4 grados, bajo, moderado, alto y muy alto riesgo. Y pues cuando la recomendación del doctor Pavía pues fue bajar el cuadrito del GloboRx México, que esto es muy accesible, está muy bien identificado y es muy fácil de manejar y esto nos ayudará para clasificar a nuestros pacientes y darle tratamiento de manera oportuna y evitar las muertes por enfermedades cardiovasculares. Y pues con esto terminamos la primer tema con que nos quedamos de esta parte. Gracias. También damos muchas gracias al doctor Juan Castillo, maravillosa presentación en el tema de la obesidad y su factor de riesgo asociado a esta grasa visceral. Y bueno, como muchos sabemos,
Pues la obesidad ejerce grandes efectos negativos sobre los componentes del sistema inmune, de los que también nos habló, y también esta funcionalidad. Y bueno, es un hecho que las personas que viven con obesidad presentan mayor susceptibilidad a padecer ciertos tipos de cáncer, infecciones y tienen un mayor riesgo de bacteriemia y un mayor tiempo de cicatrización, sobre todo en cirugías y en algunas lesiones. Y bueno, él nos explicó cómo el cambio de la dieta desde tiempos remotos, junto con el sedentarismo y el consumo de tabaco, alcohol, drogas y otras sustancias, tienen efectos duraderos en el sistema inmune y también promueven enfermedades inflamatorias metabólicas y crónicas. Y bueno, nos habló también de cómo esto epigenéticamente se ha ido desarrollando y bueno, a partir de eso, en la parte genética ya tenemos una carga de esta predisposición. Y bueno, también hemos visto que el tejido adiposo no solamente es un órgano que está de manera pasiva, es un órgano endocrino que secreta muchas sustancias y hormonas y moléculas de señalización. Y bueno, también la lectina, que está implicada en esta homeostasis energética y en la regulación del sistema inmune. Antes se pensaba que la leptina podría ser incluso una hormona antiobesidad y hoy en día se ha visto que también este desbalance en esta producción junto con otras citoquinas como la interleucina C y el factor de necrosis tumoral alfa podrían acelerar el desarrollo de arteriosclerosis, diabetes tipo 2, síndrome metabólico y todas esas enfermedades inflamatorias e inmunológicas. Y bueno, prácticamente el doctor nos hace un énfasis claro en que la distribución y la localización de la grasa es un aspecto importante a considerar a la hora de emitir un diagnóstico. Entonces, vimos los diferentes tipos de adipocitos, los diferentes tipos de grasa parda, grasa blanca, y también él nos hace un énfasis a que los profesionales de la salud debemos estandarizar los métodos de medición de grasa y sobre todo nos hace ver que el índice de masa del IMC pues ya es un aspecto que debe de ir quedando atrás al ser un índice inexacto que no debe usarse como diagnóstico, ya que no considera aspectos importantes en el diagnóstico. De todas las herramientas diagnósticas que él nos ha mencionado, nos dice que la bioimpedancia bioeléctrica puede ser una buena alternativa para usar en el consultorio, que se puede replicar, es fácil de implementar y sobre todo que lo complementemos con otros aspectos. Y bueno, un tema también muy interesante es que nos menciona por qué no todas las personas que se clasifican mediante IMC con obesidad sufren metainflamación. Entonces, él nos hace ver dos tipos de personas con obesidad, que son los metabólicamente sanos y los metabólicamente no sanos. Vemos grandes diferencias. Una en la ubicación y la localización de esta grasa visceral, grasa subcutánea y también en la parte de la sensibilidad a la insulina. Vemos que las personas que padecen obesidad y están catalogadas como metabólicamente saludables tienen todavía sensibilidad a la insulina y no tienen una respuesta inflamatoria. Sin embargo, estas personas que metabólicamente ya no se encuentran sanas, padecen una sensibilidad a la insulina muy disminuida, una respuesta inflamatoria muy alta. Podemos ver que su grasa intraabdominal es muy incrementada, teniendo esta grasa alrededor de todos los órganos importantes. Y también la expresión de citoquinas proinflamatorias es muy diferente a una persona que no tiene gran acúmulo de grasa visceral. Él también nos ha mencionado una clasificación de Edmonton que desde el congreso pasado se ha hecho muy presente. Esta clasificación valora estadios de gravedad de la enfermedad y de acuerdo a esto también tiene aspectos como aspectos psiquiátricos, aspectos psicológicos, aspectos mecánicos de movilidad del paciente y sobre todo evalúa su calidad de vida. Bien, continuamos con el último tema del día de hoy que nos habla de medicina es negocio. Bueno, pues yo creo que todos estamos de acuerdo en que la medicina sí es un negocio, más a nivel de la medicina privada y evidentemente todo lo que la consecuencia de esta medicina, bueno, pues son las farmacéuticas, las farmacias, etcétera, etcétera, y bueno, pues todos estamos alrededor pues de estas grandes negocios, grandes empresas. Y
bueno, pues nos hablaban, pues la economía en salud es muy importante, de hecho es un grave problema en nuestro país y Latinoamérica. Simplemente les damos algunos datos, por ejemplo, en las personas, en todo nuestro estatus de obesidad, sobrepeso y diabetes, que es ahora sí que el tema fundamental de nuestro Congreso, pues tiene implicaciones en la salud y en la calidad de vida de manera exorbitante. Desde el punto de vista de economía del país, hay algunos datos muy interesantes en el cual pues hay una reducción de la fuerza laboral de manera impresionante. Como dice la diapositiva, el gasto en salud es muy alto. Este impacto de la obesidad, la diabetes y las comorbilidades afecta justamente eh, el que la población igual tenga un alto impacto en su economía propia de su casa, de su medio, de su entorno, porque a nivel del ámbito laboral, pues va a disminuir su fuerza laboral, a lo mejor no va a poder ir a trabajar, tiene una menor productividad y a nivel del país tiene un alto impacto en el Producto Interno Bruto con una disminución de así como una gran disminución del gasto en salud, porque pues por los recortes presupuestales que tenemos. Estoy dando datos de nuestro país, sin embargo, seguramente en toda Latinoamericana, pues hay un efecto de toda esta economía a nivel de no solo de nuestro país, sino de toda Latinoamérica. Evidentemente, uno de los mensajes que nos dan en esta plática es el cambio del estilo de vida es o forma parte fundamental de la prevención y está en relación a la calidad de vida de una persona. Y claro que la educación es fundamental, no solo la educación, que es yo creo que uno de los aspectos importantes, no nos educan para cómo saber comer, para nuestra alimentación, y además si tenemos el factor pobreza, pues justamente todas estas circunstancias nos van orillando a que a lo mejor no podemos tener unos adecuados hábitos porque la mamá, porque el papá sale a trabajar y justamente no podemos estar vigilando a los niños que coman alimentar, pues son una serie de factores de nuestro entorno y de nuestro medio que están implícitos en todas estas enfermedades que si bien quisiéramos una educación no solo formativa a nivel de nuestra familia, sino una educación para la salud y que conlleve una prevención para la salud. Desafortunadamente somos un país donde estamos solamente tratando y controlando las enfermedades crónico-degenerativas, pero no hemos impactado todos los programas de salud ni todas las campañas que se han hecho en tantos años de gobierno no han impactado en la disminución de estas grandes enfermedades que tenemos a nivel mundial y a la cabeza en los países del tercer mundo como el de nosotros. ¿Me pasas la que sigue, Moni? Y solo queremos cerrar con esta gran conclusión. En nuestro país, donde hay mucha pobreza, decía la doctora que participó en esta clase, pues que existen muchas farmacias, muchos farmacias públicas que a lo mejor no están reconocidas todas como por COFEPRIS, perdón, no tanto como farmacias, sino de los que están teniendo consultorios a un lado que si bien ella mencionaba mucho, venden mucho y obviamente va a ser un gran negocio en la farmacia derivado de que tienen al médico a un lado. Sin embargo, yo analizo esta parte desde otro punto de vista. Estos consultorios o empresas han venido un poco a tratar de resolver las necesidades de nuestra población que no tienen acceso a una atención en el sector público y mucho menos a una atención médica en el sector privado. De tal manera que yo creo que, bueno, pues seguramente si el país y el gobierno está pues haciendo algunas acciones para quitarlas o para modificarlas. Sin embargo, ¿qué haremos en un futuro si no tuviéramos estas empresas que apoyan a nuestros
a nuestra población en la atención de la salud. Entonces, pues esperemos saber en un futuro qué alternativas nos dan, ¿verdad? Pero yo creo que es parte de lo que ha venido a resolver el problema. Ya decía ella también que hay gente que prefiere morirse en su casa. Pues sí, porque finalmente la atención incluso a nivel público es cara. Ya decíamos, o ella mencionaba, que en la actualidad existe el programa de gratuidad y sí, efectivamente apoyan a muchísima gente y es en beneficio de verdad muchas personas. Sin embargo, yo me he preguntado muchas veces, el día que se acaben los medicamentos que dan con esta gratuidad, ¿qué va a pasar con esa gente que ya tenía un tratamiento y que después de que ya no vamos a poderles dar los medicamentos, los van a tener que comprar? Entonces, efectivamente, no es la solución, pero la solución también es la educación, pero tampoco podemos educar a unas personas que ya están enfermas, que ya están complicadas y que seguramente en un futuro lo que requieren es justamente una atención de segundo y tercer nivel para resolver sus problemas de complicaciones. Pero sí debemos tener políticas públicas para actuar en la prevención de todas estas enfermedades, que es justamente lo que ha faltado durante muchos, muchos, muchos años a todos niveles. Pues creo que con esto terminamos, Moni, para dar paso a ver si existieran preguntas en nuestro público. Yo creo que son temas muy interesantes a los cuales podemos tener también opiniones y comentarios de nuestra comunidad ILSO que nos está viendo en vivo. Muchas gracias, Moni. Así es, creo que esta última plática ha sido muy interesante y también abre la posibilidad de inclusive un debate y comentarios y diversos puntos de opinión. El hecho es que en sistema de salud en México estamos todavía pues con muchas oportunidades a futuro y si bien se han manejado estos aspectos de estas farmacias y han hecho un bien o un mal, creo que lo que es un hecho es que tanto el médico y tanto los pacientes deben de tener un trato digno y sobre todo una atención de calidad. Y creo que en esta parte es donde se pueden buscar alternativas para regular y sobre todo tener un estándar de atención clínica digna para todos. Y bien, como lo decía la doctora Carmen Cedillo, este espacio está abierto tanto para preguntas que pueden dejarle a los ponentes y con gusto ellos van a poder responder sus dudas. También los invitamos a estar en vivo en nuestras presentaciones, ya que habrá sorpresas al final del Congreso y bueno, para todas las asistentes que están día a día acompañándonos, van a haber muchas sorpresas y bueno, creo que a todos les gustaría acceder a toda a la oferta académica del ILSO completamente gratis, entonces les vamos adelantando un poco de las sorpresas al final del Congreso. Y bueno, con esta sección terminamos la parte médica de nuestro Congreso, sin embargo, más adelante está nuestro Congreso Legal, que es la primera vez que el ILSO está con parte de su congreso a través del apoyo del Instituto Nacional de la Defensa Médica. Son pláticas muy interesantes y sobre todo es en esto, en la parte de la seguridad tanto del médico y de los pacientes. No se la pierdan y bueno, nos vemos el día de mañana para tocar los puntos más interesantes de nuestras pláticas del Congreso. Nos vemos el día de mañana y espero que lo disfruten. Hasta mañana. Gracias a todos.